Bueno, generalmente esta clase yo la suelo dar a continuación de insuficiencia cardíaca porque una de las causas de insuficiencia cardíaca son las miocardiopatías, ¿sí? Generalmente estas miocardiopatías son un grupo bastante heterogéneo de enfermedades, están englobadas varias entidades clínicas en las cuales generalmente la etiología, muchas de estas, se inició el término miocardiopatía para diferenciarlas de aquellas de causa hipertensiva o isquémica o por valvulopatías, ¿sí? Que son las miocardiopatías más, es decir, que tienen una entidad reconocida como causa, ¿no? Se descarta, dentro de estas miocardiopatías no está la cardiopatía isquémica, no está la cardiopatía hipertensiva y no está la cardiopatía secundaria valvulopatías. Entonces, este conjunto de miocardiopatías tienen compromiso de la disfunción, ya sea mecánica, eléctrica o bien simultánea de los dos, y generalmente pueden mostrar alguna de estas dos características. O tienen hipertrofia, es decir, aumento de la masa, o tienen aumento de la masa y dilatación de cavidades ventriculares, ¿sí? Ventriculares y auriculares. O sea, tenemos miocardiopatías hipertróficas y miocardiopatías dilatadas, serían la gran mayoría. Y tenemos un tercer grupo de cardiopatías que son las cardiopatías restrictivas, donde tienen en común la disfunción mecánica junto con la hipertrófica y la dilatada. ¿Estamos? Estas miocardiopatías, ¿cómo las podemos dividir etiológicamente? Bueno, las podemos dividir en primarias. Muchas de estas miocardiopatías obviamente obedecían en sus inicios, cuando se diagnosticaron, todas como primarias, ¿no? Cuando fueron apareciendo enfermedades que nosotros podemos reconocer, ya se les encontró una causa secundaria, pero siguieron perteneciendo al grupo de las miocardiopatías para diferenciarlas tanto de la isquémica, por valvulopatía o la hipertensiva, ¿sí? Entonces acá tenemos las miocardiopatías idiopáticas, que estas pueden ser tanto hipertróficas, restrictivas como dilatadas, las familiares, que pueden ser igualmente dilatadas, restrictivas o hipertróficas, la enfermedad endomiocárdica por hipereosinofilia o eosinofílica, que generalmente es restrictiva, y la fibrosis endomiocárdica, que también tiene una naturaleza restrictiva. Estas que son puramente restrictivas, el diagnóstico diferencial uno los tiene que hacer con las pericardiopatías, que también generan una restricción al llenado ventricular, y podemos hacer la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia si el compromiso es miocárdico o el compromiso es pericárdico. Por último, las secundarias, las miocardiopatías secundarias, tenemos distintos tipos: las infecciosas, las metabólicas, las familiares por depósito, las por déficit, la enfermedad del tejido conectivo, las infiltrativas, las neuromusculares, las por hipersensibilidad, y por último la cardiopatía, la cardiopatía periparto, la miocardiopatía periparto. Bien. Dentro de las infecciosas, ¿conocen alguna ustedes? Ahí entraría Chagas, ¿no? Claro, es la más conocida y la más prevalente en nuestro medio. Bueno, las miocardiopatías, entonces dijimos primarias y secundarias. Generalmente las miocardiopatías primarias, ¿sí?, generalmente obedecen a un compromiso exclusivamente cardíaco, ¿sí? Vamos a hacer, en realidad es predominantemente cardíaco, pero vamos a hacer, las miocardiopatías primarias tienen una afección casi exclusiva cardíaca, mientras que las miocardiopatías secundarias suelen tener un compromiso sistémico, y ese compromiso sistémico, obviamente que uno de los órganos que compromete es el corazón, ¿no? Entonces las miocardiopatías primarias generalmente son exclusivamente, corresponden a compromiso del corazón. Y acá tenemos de tres tipos. Tenemos genéticas y adquiridas. Y podemos estar miocardiopatías primarias de naturaleza mixta. Las genéticas, las más reconocidas de todas, son la miocardiopatía hipertrófica y la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, ¿sí?
Dentro de las miocardiopatías por canalopatías, por ahí, al que le gusta más la cardiología, ha escuchado alguna vez de una enfermedad que se llama síndrome de Brugada. Esta es una miocardiopatía donde la estructura cardíaca está conservada, es decir, no hay hipertrofia, no hay dilatación, pero sí hay alteración a nivel de los canales, a nivel de los miocardiocitos, y eso genera posibilidades de sufrir arritmias cardíacas graves, ¿sí? Aumenta el riesgo de muerte súbita. Esto fue descrito por un español, ¿sí? Brugada de apellido, de ahí el nombre del síndrome, y se caracteriza por presentar una imagen como de bloqueo de rama derecha en B1 y B2, con la característica de que el ST tiene como una imagen ligeramente supradesnivelada, pero cóncava, que se habla como en silla de montar, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, porque muchas veces puede ser intermitente la aparición de esta imagen. Entonces la sospecha la vamos a hacer en aquellos pacientes que tienen historia familiar de muerte súbita, ¿sí? O que logramos ver en el electrocardiograma esa imagen, ¿sí? Muchas veces tenemos que someterlos a un estudio de arritmias puntualmente, se llaman estudios electrofisiológicos, y se hacen test con determinadas drogas, una de ellas se llama agmalina, donde se genera este trastorno de conducción y pone en evidencia la alteración eléctrica que tiene este paciente, ¿no? Pues son miocardiopatías genéticas, pero muy específicas, ¿no? Las más importantes, predominantemente, es la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Y la displasia ritmogénica del ventrículo derecho se diría como en segundo lugar. Dentro de las adquiridas primarias tenemos las miocardiopatías inflamatorias, que el ejemplo más común son las miocarditis. Las miocarditis, la gran mayoría, tienen naturaleza vírica, ¿sí? Pueden ser parasitarias, también como en el caso del Chagas. El Chagas puede generar una afección cardíaca crónica o bien una miocarditis aguda. Tenemos enfermedades por una miocardiopatía caracterizada por estrés, donde se genera una disfunción sistólica ventricular izquierda, que muchas veces puede tener un carácter transitorio que adopta la forma como de un recipiente japonés que se llama Takotsubo. Entonces eso le dio el nombre a la miocardiopatía de Takotsubo, miocardiopatía por estrés, porque se ha visto en algunas ocasiones en pacientes tras situaciones de estrés físico, psíquico, predominantemente físico, por ejemplo en posoperatorios, ¿sí? No es una miocardiopatía frecuente, pero el diagnóstico diferencial lo hacemos con cardiopatía isquémica, es decir, pues son pacientes que hacen una disfunción ventricular transitoria a nivel de la cara anterior y apex del ventrículo izquierdo, y muchas veces uno lo contextualiza con un síndrome coronario agudo, se caracterizan por supradesnivel, dan alteraciones muy similares, incluso con elevación enzimática. Nosotros hacemos un cateterismo y nos encontramos, cuando hacemos el ventriculograma, con esa forma tan rara del corazón, pero aparte sin enfermedad coronaria, ¿sí? Otra miocardiopatía que también puede ser adquirida es la generada por taquicardias persistentes. Es decir, son pacientes que están persistentemente con taquicardia sinusal, ¿no? Y esa taquicardia, o con fibrilación auricular de alta respuesta, la taquicardia persistente genera un deterioro paulatino de la función sistólica, y ese deterioro paulatino se lo conoce como miocardiopatía por taquicardia o taquicardiomiopatía. Bien, y en mixtas tenemos algunas de las miocardiopatías dilatadas y algunas de las restrictivas, que ya vamos a ver más en detalle. Bien. Esto es la clasificación inicial de las miocardiopatías. Dijimos, podrían ser dilatadas, hipertróficas o restrictivas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esto? Básicamente a través de la ecocardiografía, ¿no? En la ecocardiografía vamos a ver la dilatación de las cavidades, es decir, un cambio en la configuración del ventrículo izquierdo, en este caso por dilatación de las cavidades, con aumento o no de la masa ventricular, y en este caso por aumento del espesor de la pared del ventrículo izquierdo, con lo cual obviamente que están acompañados de un aumento del índice de masa
ventricular izquierda, ¿no? Las restrictivas dependen básicamente, las restrictivas, como justamente la palabra le dicen, ¿por qué se llaman restrictivas? Porque el déficit principal que tiene es la restricción del llenado ventricular. O sea, estos pacientes van a manifestarse principalmente como insuficiencia cardíaca diastólica, muchas veces con fracción de eyección conservada. Y la característica principal, por ejemplo, una de los ejemplos de miocardiopatías restrictivas son los depósitos de amiloide. Se van a caracterizar por crecimiento vía auricular. ¿Sí? Cuando nosotros vemos cavidades ventriculares pequeñas, infiltradas, con crecimiento vía auricular, eso probablemente sea compatible con una miocardiopatía restrictiva. ¿Por qué el agrandamiento auricular? Ustedes saben que la aurícula izquierda y derecha tiene paredes muy finas, y obviamente el aumento de presión a nivel del ventrículo derecho e izquierdo genera un aumento en el tamaño de la aurícula izquierda, ya que la aurícula es incapaz por el hipertrofiarse, lo que genera una dilatación como mecanismo de compensación de ese aumento de la presión de fin de diástole de los ventrículos, para poder tener mejor capacitancia y poder limitar el impacto que tenga en forma retrógrada, ya sea en el pulmón, la aurícula izquierda, y a nivel sistémico derecho, la aurícula derecha. Bien. Esto a modo de resumen con respecto a los síntomas, los hallazgos de examen físico, la radiografía de tórax, que pueden encontrar en el electrocardiograma, el ecocardiograma, y si hacemos un cateterismo, en los 3 tipos de miocardiopatías, ¿sí? Ya sea tanto la dilatada, la restrictiva, como la hipertrófica. La dilatada, básicamente, el paciente va a tener síntomas retrógrados, ¿sí? Característicos. Obviamente los síntomas anterógrados, que son más tardíos, van a depender un poco del compromiso y la fracción de eyección que tenga nuestro paciente, ¿sí? Ahí, como a modo de paréntesis, cuando hablamos de la clasificación de insuficiencia cardíaca, uno los puede clasificar, dijimos, todo lo que habíamos mencionado anteriormente, aguda y crónica, de acuerdo si está en riesgo, está sintomática en ABCD, si es crónica o aguda. Bueno, otra forma de clasificarla, que olvidé mencionarles, es en anterógrada y retrógrada. O sea, lo hemos hecho mención en la clase anterior. Anterógrada son todos los cuando el paciente tiene signos de hipoperfusión periférica, y las manifestaciones van a ser a nivel neurológico, con letargo, somnolencia, a nivel renal, con hipoperfusión renal y por lo tanto liburia y fallo renal, se comporta como una falla de una insuficiencia renal aguda prerrenal, y en forma retrógrada va a ser la congestión, ya sea a nivel izquierdo pulmonar o a nivel derecho, ¿sí? De congestión derecha. Y después podemos dividirla en insuficiencias cardíacas derechas o izquierdas, ¿sí? O globales, cuando comprometen los dos. Bien. Entonces, la naturaleza de la sintomatología en los pacientes con una miocardiopatía dilatada va a depender del compromiso izquierdo o derecho, dependiendo justamente cómo esté el paciente. En el examen físico, bueno, vamos a notar el desplazamiento del choque de la punta, tercer y cuarto ruido característico de todas las miocardiopatías dilatadas, ¿sí? Generalmente en la radiografía vamos a ver cardiomegalia, la congestión pulmonar, signo de redistribución, la línea B de Kerle, podemos encontrar derrame pleural. Y en el ecocardiograma vamos a ver alteración en la configuración, es decir, aumento del diámetro con aumento del espesor o no de la pared ventricular izquierda, ¿sí? Bien. En la hipertrófica, sí. Disculpe, con respecto a los ruidos, en el caso de una dilatada va a ser más característico un R3, ¿no? Un R4 Sí, claro. sería como muy avanzado. No, generalmente lo patognomónico de insuficiencia cardíaca es el tercer ruido. El cuarto ruido va a estar presente siempre cuando el paciente tenga disfunción diastólica, porque ¿de qué está hablando el cuarto ruido? El cuarto ruido está hablando básicamente de la contracción auricular, claro. Mientras más potente sea la contracción auricular, obviamente las manifestaciones de cuarto ruido voy a tener. Y para tener cuarto ruido, ¿qué ritmo cardíaco debe tener el paciente?
¿Debe estar en qué ritmo? Si hablo de la patada auricular, la contracción auricular. En ritmo sinusal. Si mi paciente no tiene ritmo sinusal, no puede tener cuarto ruido. Es decir, si el paciente tiene fibrilación auricular, no me pueden decir ustedes, no, este paciente está con cuarto ruido. Es imposible. ¿Se entiende? Bien, vamos a ir a la hipertrófica. Tenemos entonces la dilatada, donde tenemos el índice de masa puede estar incrementado o no, pero básicamente lo que tenemos alterada es la configuración, diámetros aumentados. En la hipertrófica, las paredes son más gruesas y puede estar o no dilatado el paciente, ¿sí? Entonces acaba de incrementarse el índice cardíaco, el índice de masa ventricular izquierda, pero predomina en el aumento de espesor de las paredes. Si yo tengo un espesor de paredes muy aumentado, obviamente, ¿cómo va a ser la relajación de ese paciente en la diástole? ¿Va a ser buena o pobre? Pobre. Pobre. Va a ser pobre, o sea, las manifestaciones van a ser de fallo ¿de qué tipo? Diastólico. Diastólico. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Síntomas retrógrados. ¿Y cuáles van a ser? Disnea, estertores. Si evoluciona a insuficiencia Perfecto. cardíaca derecha, los edemas, reflujo hepatoyugular. Bien. ¿Y qué pasaba en la diástole? La perfusión por las coronarias. Entonces, si el paciente está más hipertrófico, ¿qué puede tener? Isquemia, porque es músculo que Claro, crece sin angina. vasos, básicamente. Puede tener angina porque la oferta a nivel de nuestros vasos coronarios va a estar condicionada por el aumento del espesor de las paredes. Es decir, tengo yo un incremento en la demanda con una oferta que está limitada. Tengo más hipertrofia para vasos no capacitados para eso. Entonces, dependiendo de la hipertrofia que tenga el paciente, la angina puede ser un síntoma. Y otro síntoma, los signos congestivos retrógrados producto de la disfunción diastólica. ¿Estamos? Entonces, este paciente va a tener cuarto ruido característico. Sí, puede tener un soplo sistólico que se incrementa con valsalva si está en presencia de una miocardiopatía hipertrófica. Bien, puedo tener arritmias ventriculares. Ustedes saben que la miocardiopatía hipertrófica aumenta el riesgo de muerte súbita. Esto también depende de la edad a la cual hacemos el diagnóstico. Bien, por otra parte, tenemos las restrictivas. Las restrictivas dijimos que tenían también una limitación al llenado ventricular caracterizada por la infiltración del ventrículo izquierdo, la restricción. Entonces, el síntoma preferente, ¿cuál va a ser? También va a ser la disnea. Muchas veces estos pacientes pueden tener función sistólica conservada o no, dependiendo del grado de compromiso ventricular por la infiltración, ¿sí? Entonces, generalmente suelen tener cardiomegalia, pueden tener un tercer y cuarto ruido. Generalmente, si no es primaria, suelen tener síntomas también acompañantes de manifestaciones sistémicas de la enfermedad, ¿no? Como compromiso, por ejemplo, renal, en una amiloidosis. El electrocardiograma se va a caracterizar por bajo voltaje. Ese bajo voltaje habla de que hay menos miocardiocito y que hay infiltración. Bueno, acá los dibujitos, ¿no? Entonces, la miocardiopatía dilatada, tenemos dilatación de las cavidades. El espesor parietal suele estar normal. Esto obviamente que tiene un sentido didáctico, ¿no? La disfunción preferentemente es de tipo sistólica y generalmente la fracción de eyección puede ser menor del 50% si está levemente deprimida o menos del 40%. ¿Sí? En el caso de la hipertrófica no está dilatado. Sí está aumentado el espesor de las paredes, ¿sí? En forma significativa. Puede ser global o puede ser segmentaria y predominantemente la disfunción va a ser diastólica. La fracción de eyección suele ser normal o incluso puede estar un poco incrementada. En el caso de las restrictivas, hay infiltración a nivel muscular. Puede o no estar dilatado. Generalmente no está dilatado. El espesor de las paredes puede estar normal o puede estar incrementado, sobre todo si la infiltración es mayor. Recuerden que acá están las infiltrativas, ¿no?
Y la disfunción por esta mayor rigidez, porque acá no hay miocardiocitos, hay infiltración de tejido amiloide, ¿sí? De glúcidos, o sea, dependiendo de aminoglucósidos, depende del tipo de infiltración que tenga el paciente, obviamente la restricción va a ser el patrón que predomina, o sea que la falla diastólica va a estar severamente manifiesta. Y la fracción de eyección suele ser normal. ¿Está? Bien. Dentro de las miocardiopatías dilatadas, hipertróficas y restrictivas, aquí tenemos algunas causas que incluso habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? La alcohólica, por ejemplo, la periparto, la secundaria de algunos quimioterápicos. En el caso de las hipertróficas tenemos la genética, la causa más común, la enfermedad por depósito, pero sobre todo las enfermedades por depósito suelen dar, como en el caso de la amiloidosis, más cardiopatías restrictivas. Bueno, como todo, hay paciente que va a ser sometido a un control de examen clínico, ya sea que vaya por consultorio, vaya por una guardia, fundamentales es la anamnesis y la exploración física, estar muy atento a esto, a los antecedentes familiares de insuficiencia cardíaca, de muerte súbita, de cardiopatías, ¿no? Si tiene el paciente consumo de alcohol, drogas, si recibe algún quimioterápico. Por ejemplo, cuando un paciente va a ingresar al tratamiento con ciertos quimioterápicos como las antraciclinas, el oncólogo suele referirnos al paciente para hacer un ecocardiograma al inicio del tratamiento, para tener un punto de partida para nosotros después determinar cómo en ecocardiogramas subsiguientes si hay compromiso miocárdico o no. ¿Sí? El tipo de actividad física que hace el paciente, obviamente la medición de la presión arterial, el índice de masa corporal. Y con respecto a métodos complementarios, obviamente un laboratorio de rutina con la química inicialmente básica, el electrocardiograma, la radiografía de tórax y obviamente que un ecocardiograma va a ser fundamental para definir la patología estructural y funcional que tenga el miocardio. ¿Estamos? Puede haber estudios más específicos en función de la sospecha clínica que tengamos nosotros del paciente. ¿Sí? Miocardiopatía, bueno, un poco nos anticipamos, vamos a tratar de pasar rápido, así podemos completar la clase. La miocardiopatía dilatada, disfunción sistólica y dilatación ventricular izquierda, ¿sí? Sin enfermedad coronaria, sin antecedente de hipertensión arterial ni valvulopatía, ¿sí? Una miocardiopatía dilatada. Bien. Agrandamiento ventricular izquierdo lo que caracteriza y generalmente un 30% suelen ser de origen familiar. Dentro de la secundaria es la alcohólica, una de las más comunes, puede ser secundaria de miocarditis, puede ser secundaria de enfermedad de Chagas, toxoplasmosis, la toxicidad por antraciclina, dijimos los pacientes con quimioterápica, la tirotoxicosis, la hemocromatosis, la sarcoidosis puede dar origen a este tipo de miocardiopatías secundarias. Bien. El deterioro paulatino a nivel ventricular y la dilatación de cavidad va a llevar a la cardiomegalia. La cardiomegalia es global generalmente, entonces se dilatan estructuras que soportan las válvulas, por ejemplo, entonces eso me genera una insuficiencia mitral y tricuspidia que muchas veces pueden empeorar por su valvulopatía. Ya cuando veamos valvulopatía, vamos a ver que la valvulopatía mitral se caracteriza por dilatación ventricular izquierda, por mayor sobrecarga de volumen. Y obviamente si yo tengo una miocardiopatía y le agrego una valvulopatía que me genera sobrecarga de volumen, me va a condicionar mayor dilatación, ¿sí? Y obviamente todos estos mecanismos que se generan de compensación con mayor hipertrofia, mayor dilatación, van a generar también trastorno de conducción. Es decir, va a empeorar la insuficiencia cardíaca por deterioro paulatino y compromiso de otras estructuras propias del corazón, pero a su vez le vamos a sumar trastornos de conducción o arritmias. Recuerde usted que los pacientes con insuficiencia cardíaca, en este caso, obviamente por miocardiopatía dilatada, mueren de causa cardíaca, o sea, de causa cardíaca por muerte súbita o progresión de su enfermedad. Bien. El diagnóstico, dijimos,
anamnesis, examen físico, radiografía electro, pero fundamentalmente el ecocardiograma con Doppler. La resonancia cardíaca ha ido ganando utilidad. Obviamente que la disponibilidad de un ecocardiograma con Doppler es altísima hoy, ¿sí? Mientras que la resonancia no es tan sencilla, pero en cuanto a disponibilidad, ¿sí? Podemos hacer estudios por cámara gamma, cateterismo para definir la etiología también, descartar etiologías vasculares, coronarias, ¿no? Que recuerdo ustedes es la más prevalente. Este es el ejemplo de una foto, ustedes ven acá un miocardio normal, los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, ¿sí? Y una miocardiopatía dilatada, en este caso global, porque tiene dilatada tantas cavidades izquierdas como cavidades derechas. Por ejemplo, en la ecocardiografía hasta hace pocos años se le daba como mucha relevancia a la medición de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y no se lo tenía muy en cuenta al ventrículo derecho. Hoy sabemos que el compromiso del ventrículo derecho empeora el pronóstico de los pacientes con miocardiopatía dilatada o con dilatación previa de cavidades izquierdas que ya comprometen el ventrículo derecho. Entonces, ¿cómo medimos la función sistólica del ventrículo derecho? Bien, una forma más precisa, por ahí se puede medir la excursión, esto lo hacemos con ecocardiografía también, la excursión se llama TAPSE. Medimos la excursión del plano valvular tricuspidio en sístole y diástole, generalmente debe ser superior a 20 milímetros esa excursión. Cuando es superior a ese valor, decimos que la función sistólica del ventrículo derecho está conservada. Bien, esta es una radiografía de una miocardiopatía dilatada. Ven que obviamente el desplazamiento del choque de la punta. Este es un electrocardiograma que obviamente es patológico. Tiene imagen de un bloqueo completo de rama izquierda con un QRS más de 200 milisegundos. Está en ritmo sinusal. Ustedes que hay una onda P que precede a cada QRS. ¿Sí? Bien. Y este es el ecocardiograma, donde vemos una dilatación ventricular izquierda global. En el ecocardiograma vemos perfectamente las cavidades, podemos medirlas, valorar la valvulopatía, la excursión de los anillos valvulares. Y en este caso nosotros trazamos el cursor sobre la unión de la pared lateral del ventrículo derecho con la valva tricuspidia, y ahí a ese nivel vamos a medir la excursión en sístole y diástole del plano valvular tricuspidio. Y de acuerdo al valor que me dé, esa es la medición del TAPSE, me permite estimar la función sistólica del ventrículo derecho. Bien, esta imagen es de resonancia, donde pueden ver, también se pueden medir las cavidades, ¿sí? Bien, ¿cómo el tratamiento? Bueno, el tratamiento en realidad es todo lo que hablamos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Como hicimos un repaso hoy, vamos a saltearlo, ¿sí? La misma diapositiva. Bien, ¿alguna duda? Doc, el valor de la excursión, perdón. Sí, realmente más de 20 milímetros. ¿Ah? ¿De TAPSE? Bien. Sí, igual son datos como muy específicos que se manejan en el ámbito de la cardiología. Ustedes saben que cómo podemos medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo por ecocardiografía, podemos hacerlo midiendo la excursión del septum y la pared lateral a través de una fórmula o de una determinación que se llama Threshold, o bien por una planimetría que se llama Simpson. O sea, hay distintas formas de poder medir la fracción de eyección. Pero en el del ventrículo derecho podemos hacer Simpson de la fracción de eyección o medir la excursión del plano valvular tricuspidio en sístole y diástole, y eso se llama con el nombre de TAPSE. Y eso me permite saber que la función sistólica del ventrículo derecho está conservada o no. Yo puedo tener dilatación de cavidad izquierda con mala función ventricular izquierda, pero conservar la función ventricular derecha. Eso es de mejor pronóstico que tener una miocardiopatía global. ¿Sí? Bien, miocardiopatía hipertrófica, dijimos, caracterizada por mayor espesor de la pared del ventrículo izquierdo, que no se puede explicar por condiciones de carga anómalas. Es decir,
Si yo tengo una estenosis aórtica, o soy un hipertenso no controlado, o tengo una coartación de aorta, ¿sí? Eso no significa que yo sea portador de una miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? La miocardiopatía hipertrófica se da, esta hipertrofia, en ausencia de condiciones de poscarga anormales. Bien. La hipertrofia puede ser global, como habíamos dicho, o tener un carácter asimétrico. De hecho, a las pacientes con miocardiopatía hipertrófica muchas veces se lo conoció con ese nombre. Puede que si ustedes estudiaron cardiología en algún libro viejo, haya hecho mención el nombre de miocardiopatía hipertrófica obstructiva o cardiopatía hipertrófica asimétrica, ¿sí? Donde se comprometía mayormente el tabique, el septum interventricular, y eso generalmente genera la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, por eso se las conoció con ese nombre. Pero puede tener una característica global. Suele aparecer a temprana edad, es un signo de mal pronóstico si nosotros le hacemos el diagnóstico antes de los 18 años y según el grado de hipertrofia. Mientras más hipertrofia tenga y más temprano sea el diagnóstico, peor pronóstico tiene. O si tiene antecedentes de muerte súbita en la familia. No todas las miocardiopatías hipertróficas se acompañan de riesgo de muerte súbita, ¿sí? Bien. El síntoma y signo inicial, ¿cuál va a ser? La falla diastólica. Entonces muchos de estos pacientes consultan por intolerancia al ejercicio. Son pacientes jóvenes que empeoran con el ejercicio. Bien. Generalmente pueden tener palpitaciones, pueden tener antecedentes de un riesgo de muerte súbita, y uno puede reconocer el antecedente de la familia en el 50% de los casos. A veces no es factible. Bueno, hay algunos genes que están más vinculados a la prevalencia de esta enfermedad. El gen beta-miosina de cadena pesada, el que se asocia con un 30-45% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? La miocardiopatía hipertrófica se caracteriza por dos cosas en realidad, en cuanto a nivel histológico. Una de esas cosas es el aumento del tamaño de los miocardiocitos, ¿sí? Pero por otra parte, es decir, por la hipertrofia, por otra parte genera un mecanismo que se llama disarray, o la traducción sería como desalineación miocárdica, con lo cual altera un poco la capacidad funcional cardíaca. Bueno, acá en el gráfico está detallado. Usted ve que acá están correctamente alineados los miocardiocitos y acá están totalmente desalineados. Eso se conoce con el nombre de disarray, y esa es la característica, digamos, histológica de la miocardiopatía hipertrófica. Bueno, acá tenemos una miocardiopatía hipertrófica de naturaleza simétrica, predominantemente septal, ustedes ven, y acá una de características globales, ¿sí? Generalmente por efecto Venturi genera como una cierta tracción de la valva anterior mitral. Entonces esto se conoce con el nombre de movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, y eso empeora el grado de obstrucción. Estos pacientes, por ejemplo, mejoran cuando mejora la volemia. Por ejemplo, en el embarazo. Al tener mayor volemia se dilata más el ventrículo y disminuye y mejora su clase funcional. O bien con beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, ¿qué hacen? Bradicardizan al paciente, prolongan la diástole, y al prolongar la diástole tienen más llenado ventricular, y al tener mayor llenado ventricular hay menos posibilidad de obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, en la fisiopatología tenemos mayor rigidez. Esto porque tenemos más masa, entonces menos volumen sanguíneo, y esto, ¿qué va a generar? Sobre todo trastorno en la relajación ventricular izquierda, y esa menor relajación va a llevar a congestión. Acá tenemos una miocardiopatía hipertrófica, en este caso no obstructiva. Ustedes ven que justamente el tabique, el septum intraauricular, está más hipertrófico, es de carácter global, pero no compromete el tracto de salida del ventrículo izquierdo, mientras que en este caso tiene movimiento anterior sistólico en la válvula mitral y tiene un compromiso sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y esto conforma la miocardiopatía hipertrófica de tipo obstructiva, ¿sí? Bien. El diagnóstico, todo lo que hicimos referencia recién, el ecocardiograma resulta fundamental, y la resonancia obviamente va ganando más
campo. Obviamente que podemos hacer estudios electrofisiológicos para ver la posibilidad de inducir taquicardia ventricular o fibrilación ventricular que impliquen la necesidad de la utilización de un dispositivo como un cardiofibrilador en pacientes con muerte súbita muerte súbita o paro cardiorrespiratorio reanimado o pacientes con antecedentes familiares de muerte súbita, hipertrofia más de 18 milímetros, diagnóstico de temprana edad y estudio electrofisiológico o Holter con taquicardia ventricular sostenida. Bien. Esto es una electromiocardiopatia hipertrófica, es decir, yo encuentro un trastorno de conducción de rama izquierda, pero sobre todo veo esto, signo de sobrecarga ventricular izquierda. ¿Cómo diagnostico, cómo diferencio una isquemia, en este caso, porque acá yo tengo la onda T invertida en relación a la polaridad de QRS, pero se ve que claramente el paciente está hipertrófico. Las características de la onda T generalmente no son isquémicas cuando tienen un carácter asimétrico. Ustedes ven que la rampa ascendente, en este caso descendente de la onda T, tiene una inscripción más lenta que la rampa descendente, o en este caso ascendente, y condicionan una onda asimétrica que generalmente no suele ser característica de la isquemia, no suele ser un signo de lesión de isquemia epicárdica. ¿Sí? Recuerda que el electrocardiograma en la isquemia subepicárdica adquiría una onda T con polaridad invertida y complejo QRS, pero generalmente de carácter simétrico. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando vimos cardiopatía isquémica. Bien, acá en el ecocardiograma vemos cómo podemos medir el septum interventricular y vemos el espesor mayor, ¿no? Incluso con el movimiento de la valva anterior, ¿sí? Disminuyendo las posibilidades de salida, disminuyendo el canal de salida a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta es una resonancia donde también se ve la hipertrofia mayor ventricular izquierda. Bien, ¿qué es fundamental en esto? Sobre todo poder nosotros encontrar pacientes que son asintomáticos y encontrar familiares. Es decir, de pronto nosotros hacemos el diagnóstico de un paciente con miocardiopatía hipertrófica y tenemos que estudiar a todos los familiares directos en su árbol genealógico, tanto ascendente como descendientes. Es decir, sus padres, hermanos e hijos, tenemos que hacerle un ecocardiogramas y eventualmente pruebas genéticas para poder hacer ese cribado de miocardiopatía hipertrófica. Evaluar el riesgo de muerte súbita cardíaca y su prevención, esto a través de la medición del diámetro de espesor del ventrículo izquierdo, la edad de diagnóstico, la presencia de taquicardia ventricular en el Holter o eventualmente la realización de un estudio electrofisiológico. ¿Sí? Estos pacientes obviamente que no pueden hacer deportes competitivos de alta competencia, no pueden sufrir depleción de volumen, ¿sí? No pueden hacer ejercicio isométrico como levantar pesas, no pueden ser sometidos a vasodilatadores, ¿sí? Y generalmente evitar situaciones de calor excesivo donde se genera vasodilatación extrema y empeora el gradiente dinámico a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, ir a aguas termales, a un sauna, acá te dice hidromasajes, que generan una vasodilatación extrema y eso genera un mayor gradiente entre la arteria a nivel periférico y el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Estamos? El riesgo de muerte súbita obviamente va a ser mayor cuando tengo antecedentes familiares de muerte súbita prematura, cuando el paciente presenta síncopes, cuando el grosor del ventrículo izquierdo es más de 18, pero sobre todo cuando es más de 30, incrementa significativamente el riesgo de muerte súbita. Mientras más grosor tenga, más riesgo de muerte súbita tiene nuestro paciente, ¿sí? Profe, para diagnóstico es más de 18, ¿no? El grosor. No. Puede ser incluso normal el paciente manifestarse con arritmia ventricular. Es decir, no necesariamente, lo más característico es que el paciente tenga una hipertrofia, que esa hipertrofia sea simétrica y sea obstructiva. Ese sería como un tipo de las miocardiopatías hipertróficas, pero puede haber pacientes con miocardiopatía hipertrófica con miocardio normal.
Es decir, que tenga la alteración genética pero no haya desarrollado la hipertrofia. Por eso es tan importante el examen en los familiares de estos pacientes, ¿sí? Y el cribado yo lo voy a hacer con el Holter, para ver si hay muerte súbita, con el electrocardiograma, con el antecedente familiar de muerte súbita, y el diagnóstico de ese paciente del familiar, ¿sí? Ah, viendo, bien. O sea, puede ser normal, puede ser hipertrófico global o puede ser hipertrófico obstructivo asimétrico, que es el patrón como más característico, el más didáctico que me enseña, pero puede ser normal. ¿Y cómo me doy cuenta de ese paciente? Básicamente por los antecedentes familiares. Y puedo ver si tiene la alteración genética de la familia. Bien, el tratamiento. Si el paciente está asintomático, ¿sí? Nada, lo que yo tengo que hacer es valorar el riesgo de muerte súbita. Si el riesgo de muerte súbita está presente, es decir, que tenga hipertrofia, sea más de 18, tenga taquicardia ventricular o haya tenido, obviamente el paciente no tuvo un síncope porque está asintomático, ni tuvo un paro reanimado, ¿sí? Este paciente está asintomático, entonces yo valoro el riesgo de muerte súbita con Holter. Si en el Holter me queda alguna duda, puedo hacer un electrofisiológico, y con la hipertrofia y la edad diagnóstica y el antecedente de muerte súbita o la anomalía genética que tenga el paciente que aumente el riesgo de muerte súbita. Con esas características, si el paciente de alto riesgo tiene indicación de un cardiodefibrilador. Si es bajo el riesgo, control. Ahora, si el paciente está sintomático, beta bloqueantes y o antagonistas cálcicos si el paciente tiene intolerancia a beta bloqueantes. Puedo utilizar bisoprolol, metoprolol, atenolol, son los fármacos más utilizados en la actualidad, ¿sí? Los que más efecto antiarrítmico tienen. Si persisten los síntomas, tengo que valorar si tiene gradiente a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Si tiene gradiente a nivel del tracto de salida, si hay disfunción ventricular, puedo utilizar trasplante. Si no, es decir, los beta bloqueantes, recuerda usted que yo les dije, al disminuir la frecuencia cardíaca me permiten mayor llenado ventricular, y al tener mayor llenado ventricular disminuyen los síntomas, ¿sí? Entonces el beta bloqueante es una opción. Si el paciente tiene a un gradiente, puedo utilizar amiodarona. Pero si no mejora, tengo opciones. Puedo hacer una miomectomía septal, es decir, cortar parte del septum interventricular, como una rebanada, digamos así groseramente. Al afinarlo voy a disminuir los síntomas, pero no le quito el riesgo de muerte súbita, porque la cuestión es genética, está en la estructura de sus miocardiocitos. O puedo hacer un infarto controlado a nivel septal, cateterizo la rama septal y la embolizo, genero un infarto controlado y con eso genero un afinamiento del septum interventricular, con lo cual disminuye el gradiente de los síntomas. Tampoco quito el riesgo de muerte súbita del paciente. O bien el trasplante cardíaco sería una opción. ¿Estamos? Bueno, y para finalizar vamos a hablar rápidamente de miocardiopatías restrictivas. Generalmente son enfermedades del miocardio o del endocardio. En este caso se diferencian de las otras miocardiopatías, que donde el endocardio no estaba contemplado, que se caracteriza por una restricción al llenado ventricular. Por eso se le conoce con el nombre restrictiva. Eso se debe a una mayor rigidez de la pared ventricular y puede haber dilatación o hipertrofia, eso es indistinto, pero la característica de esto es la restricción al llenado ventricular. Dentro de las miocardiopatías restrictivas tenemos inflamatorias, no infiltrativas, infiltrativas por depósito e idiopáticas. ¿Sí? Las que están más en boga hoy es la enfermedad de Fabry, por ejemplo, dentro de la de depósito, un déficit de alfa-galactosidasa. Hoy hay tratamiento para esa cardiopatía. Si yo hago un diagnóstico de enfermedad de Fabry, que también tiene una naturaleza genética, puedo ofrecer una terapéutica específica para contrarrestar la miocardiopatía. Pueden ser infiltrativas por amiloidosis o sarcoidosis, no infiltrativas por hipertróficas, etiología familiar, diabético por esclerodermia, o inflamatorias. Dentro de las inflamatorias tenemos la endomiocárdica, la miocardiopatía de Loeffler, que es la característica de los pacientes con parasitosis, y la post-radioterapia. Bueno, vamos a hablar de una de las más comunes, que es el tema de la amiloidosis, por lejos la más frecuente, puede ser primaria o secundaria. Dijimos primaria, compromiso miocárdico exclusivo. Secundaria, compromiso sistémico. Dentro de las secundarias, la más común es que se asocia a mieloma múltiple,
suele comprometer más otros órganos que el miocardio, sobre todo en la secundaria. Hay forma familiar y una forma senil, que generalmente hacemos el diagnóstico cuando determinamos el crecimiento vía auricular de estos pacientes. Muchas veces no suele tener un impacto clínico tan llamativo. El aumento de la restricción, el aumento de la presión a nivel de la aurícula va a llevar a congestión venosa, ¿sí? Si es a nivel de la aurícula derecha, va a llevar a edema, hepatomegalia e incluso ascitis. Si es a nivel de la aurícula izquierda, congestión pulmonar, ¿sí? Por último, si la restricción es muy significativa, va a generar también compromiso del llenado ventricular y por lo tanto puede estar comprometida la perfusión sistémica, es decir, que yo tengo de pronto un output reducido, tengo fallo anterior, el paciente se va a caracterizar por fatiga. O sea, los síntomas predominantes van a ser la disnea de esfuerzos mínimos incluso. Hago un ecocardiograma y veo la dilatación vía auricular, ¿sí? Con cavidades ventriculares pequeñas y sobre todo con perfiles de función diastólica restrictivos, es decir, con elevadas presiones intracavitarias, ¿sí? Bueno, me anticipé un poco al dibujo. Esto sería en diástole. Vemos las aurículas en dilatación vía auricular con alteración al llenado ventricular, ventrículos pequeños, ¿sí? Y persiste en la sístole esa característica, ¿no? Donde los ventrículos prácticamente no cambian de su tamaño y siguen siendo muy pequeñitos, hablando de la restricción que se genera. El diagnóstico diferencial, que esto probablemente lo hayan visto en semiología, son con las pericarditis constrictivas. Es decir, esto tiene comprometido el endocardio que dificulta el llenado o comprometido el miocardio por infiltración. Vamos al ejemplo más común. Esto es miocardiopatía restrictiva. O bien puedo tener comprometido el pericardio, donde la restricción a la distensión del ventrículo se lo da el pericardio, es decir, tiene como una coraza, como una cárcel de genera el pericardio que impide la dilatación ventricular, ¿no? Esto genera algún ruido característico particular. Cuando uno lo escucha, hace como un plop en el llenado ventricular. Suele tener, cuando uno hace una radiografía, una tomografía, puede ver calcificación a nivel del pericardio. El diagnóstico lo hacemos ya sea por resonancia o tomografía, como les mencionaba anteriormente, y el diagnóstico de esto es quirúrgico. El tratamiento, ¿sí? Con una pericardectomía que lo libera el corazón y facilita su movimiento. El paciente recupera su vida prácticamente normal. Diagnóstico, dijimos casi siempre, todas estas miocardiopatías, la ecocardiografía es fundamental, la resonancia va ganando su lugar, la tomografía me ayuda a definir el diagnóstico diferencial entre pericardiopatía y miocardiopatía restrictiva, ¿sí? En la amiloidosis vemos esto, un ejemplo del bajo voltaje, al cual hacemos referencia, es decir, los complejos son bajitos y pueden tener trastorno de conducción, incluso intraventricular, ¿ves? Donde el complejo QRS es ancho aberrante, ¿sí? Esto es un ejemplo de miocardiopatía hipertrófica restrictiva por infiltración. Suelen tener como esta hiperrefringencia en el septo interventricular con la dilatación severa vía auricular. Acá ven la aurícula derecha severamente comprometida y con los ventrículos pequeños. Ven ustedes que acá las aurículas son prácticamente el doble del tamaño de los ventrículos, ¿sí? Bien, acá otro dibujo. El tratamiento inicial, todo lo que hicimos referencia al tratamiento de insuficiencia cardíaca y obviamente la pericardectomía en el caso del compromiso pleural por la pericarditis constrictiva, o eventualmente el trasplante cardíaco cuando la restricción es muy significativa y dificulta la condición vital del paciente. Muy bien, terminamos rápidamente, disculpen, así podemos finalizar con esta clase. ¿Alguna duda que tengan, chicos?